¿Cómo saber si soy escogido? Me he dado cuenta que los escogidos siempre van al lugar correcto. Que el escogido, por más guerra o oposición que tenga, no se mueve de su posición. Porque algo sí estoy seguro, que cuando una persona es escogida, no importa lo que ha cometido, siempre tendrá su lugar en la mesa. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal José Familia Oficial. Y para nosotros es más que un placer poder bendecirte a través de nuestro canal José Familia Oficial. Siéntete cómodo, siéntete en casa, porque lo que el Espíritu de Dios va a hablar va a remover tu espíritu en el nombre de Jesús. El tema de este video es el siguiente: ¿cómo saber si soy escogido? Este tema el Espíritu de Dios me habla mediante leer una historia de su palabra, y es la siguiente. Y cuando el pueblo de Israel comete transgresión, y es que el pueblo de Israel oraba a Dios para que lo ayudara a salir de esa consecuencia que cometió su transgresión, que fue que sus enemigos lo atacaran y tomaran la posición de ellos, lo tomaran cautivos, desbarataran sus frutos. Pero lo que me impresiona es que el Señor responde y le dice: oh Israel, si escucharas mi voz y no te inclinaras a esos dioses paganos, y no te llevarías del consejo, de tu mismo consejo. Y me llama mucho la atención ver que el pueblo de Israel, mientras estaba en adoración a sus dioses, nunca se preocupó por clamar a Dios como estaba clamando cuando necesitaba de su ayuda. Dios mío, ¿cómo saber si soy escogido por Dios? Y haciendo un análisis de mi vida, el Señor llevándome a diferentes periodos de tiempo que he vivido en el transcurso de los años que tengo aquí en la tierra, me he dado cuenta que los escogidos siempre van al lugar correcto. Ay, Dios mío, Madre mía, gloria a Dios. Los escogidos siempre van al lugar correcto. Y me daba cuenta, el Señor mostrándome la vida mía, siempre que cometía un pecado, iba a la presencia de Dios. Pero a veces me encontraba en el pecado y nunca me acordaba de adorar su nombre, de buscarlo, de orarle. Pero cuando caía, que quería una restauración, iba al lugar correcto. Así mismo le pasaba al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, mientras estaba en su idolatría, que todo como yo querían, pero cuando llegaba la consecuencia, ahí ellos iban ante Dios. El escogido siempre va al lugar correcto. El llamado no, el llamado fue un día al lugar correcto, pero nunca vuelve después que vienen todas las adversidades. El escogido, aunque peque, va donde el Señor. O sea, el escogido no tiene vergüenza con Dios. El escogido se puede sentir más hipócrita de lo que él se sienta, porque va donde Dios y le dice: no lo volveré a hacer, pero lo hace, pero aún así sigue yendo al lugar correcto. El escogido no se aparta de la presencia de Dios, aun que su personalidad haya caído en cualquier pecado. Es necesario que nosotros entendamos que el escogido, por más guerra o oposición que tenga, no se mueve de su posición. Porque si nos fijamos que aquellos que son llamados, que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, que aquellos que son llamados a una asignación, ya sea para oposición del reino o para sumarle, ese tipo de personas, cuando
le llega su tiempo de caducidad, se van y no vuelven más a los pies de Cristo. Y mueren, pero no mueren cristianos. Pero el escogido nunca tiene fecha de caducidad. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, o cuando vienen los vientos duros, aún sigue firme. Y para explicar esto, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a personas que hasta van a ser opositores para su reino. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo Dios va a llamar a una gente? Mire, te lo voy a explicar fácil, gloria a Dios. Cuando Dios llamaba en la antigüedad a esos reyes que eran idólatras, Dios sabía, porque Dios es omnisciente. Y la palabra es omnisciente, es conocer lo que va a suceder antes de que suceda. Entonces Dios sabía. Entonces, ¿por qué Dios llama a Jeroboam? Si Dios sabía que Jeroboam iba a ser un idólatra, ¿por qué Dios llama a Manasés? ¿Sabe por qué? Porque iba a cumplir una función, aunque sea de oposición para su reino, pero algo iba a cumplir. Fue llamado. A Saúl lo llamaron también. Entonces te fijas que el llamado lo llaman. Saúl fue un rey que lo llamaron para ser puesto en Israel, pero luego fue desechado por Dios. Pero el escogido, como David, pasa adversidades. David oraba a Dios y decía: no me dejes caer en el pozo, sácame del pozo de la desesperación, líbrame de mi angustia. Esa era la oración de David, siempre en una prueba, en un proceso. Pero nunca vemos en la palabra de Dios que Dios desechó a David como desechó a Saúl. Más bien, cuando Dios habla de David, se refiere a él con elogios: mi siervo, mi guerrero. Nunca mencionó sus faltas, porque algo sí estoy seguro, que cuando una persona es escogida, no importa lo que ha cometido, siempre tendrá su lugar en la mesa. Por eso la historia del hijo pródigo, que el Espíritu de Dios me trae ahora, este hombre está con su padre, pero este hombre decide irse, marcharse, salirse del redil de su padre. Pero cuando se va, que destruye todo lo que le dieron como heredad, luego vuelven de su padre y su padre lo recibe. O sea, hay gente que está viendo este video que la señal de que tú eres escogido, ¿tú sabes cuál es la señal? Que tú vayas al lugar correcto después que cometiste cualquier transgresión. Porque el pueblo de Israel, siempre que hubiera cometido una transgresión, hubiera cometido cualquier cosa que no era grata para Dios, siempre iba al lugar correcto a pedir perdón. Y quiero decirte que el escogido siempre trata de rendirle cuenta a Dios, nunca al hombre. El escogido cae en derrota, el escogido comete muchos pecados, el escogido es maltratado, pero no se aleja del lugar correcto. Y lo que te indica que tú eres escogido del linaje del real sacerdocio y que vas a partir con el Señor, que vas a ser arrebatado en su nube de gloria, es que cada vez que tú cometas una transgresión, vayas al lugar correcto. El llamado, el que no fue destinado para ser escogido y para ser salvo, cuando comete pecado, no se acerca, sino que se aleja. Me llama mucho la atención porque yo veía que el pueblo de Israel iba donde Jehová cuando estaban abrumados, porque lo que lo llevaba a ellos a estar abrumado era cometer transgresión. Pero todos sabemos, wow, qué mayor ejemplo para este video, saber que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. O sea, el pueblo de Israel, Dios le daba todo, Dios lo bendecía, pero este pueblo era como un extraño, porque luego iba a adorar dioses que nunca hicieron nada por ellos. El escogido a veces suele ser menospreciar su posición. A veces el escogido no valora lo que se le entregó, pero si algo estoy seguro, es que el escogido nunca abandona su posición por más que no la quiera valorar. O sea, hay gente que
no valoran lo que Dios le dio, pero ellos saben en el fondo de ellos que tienen que seguir caminando aunque no quieran. Por eso tú estás viendo este video, ves que tú no puedes soltar el cristianismo, ves que tú no te puedes descarriar, ves que tú no puedes dejar de buscar a Dios, ves que tú sigues caminando en espinas y en caminos de lavas que son dolorosos, en caminos de tristeza, pero tú no te apartas. El llamado sí, el llamado desde que siente una opresión te aparta, pero el escogido no se aparta. El escogido sigue permaneciendo. El escogido, aunque esté la cosa difícil, por más que le haya fallado a Dios, dice: hey, me voy a levantar, voy a seguir sirviéndole a Dios, porque mi ADN es estar a sus pies, no es rendirme ante el sistema. Eres escogido, y los escogidos nunca dejan de volver a su posición. Yo que le dije anteriormente que el escogido a veces suele ser que no valore su posición, pero nunca la deja. Porque el hijo pródigo, por más que no valoró su posición, volvió a retomar su posición, porque fue escogido. Su padre lo escogió. Tú que estás viendo este video, te quiero decir que si tú estás viendo los ataques o cualquier opresión, lo que estás pasando, las caídas que has tenido, el pecado que has cometido, que tú crees que todo se te ha acabado, que tú ves la guerra, que tú ves como que las cosas están cada día peor, eres escogido. ¿Qué más que el pueblo de Israel se vio en problemas? Porque el pueblo de Israel no salía de una, pero ¿sabe por qué? Porque él cometía pecado. A veces suele ser que esto es raro, que el escogido cometa más pecado que el llamado. Porque David entonces cometió mucho más pecado que cualquier llamado de esos, pero fue escogido. O sea, David por más pecado que había cometido, siempre él volvía a los pies del Señor. Porque el escogido no se aleja, el escogido se acerca después de su transgresión. Y esa es la señal de que tú eres escogido. Que cualquier problema, cualquier situación que tú cometas o lo que sea, tú vas al lugar correcto, que es la presencia del Señor. Por eso necesitamos personas que entiendan que si tú ves que cada vez que tú cometes una transgresión vuelves al lugar correcto, es porque eres escogido. No te sientas hipócrita, no te sientas al menos, porque tú veas que cuando fallas siempre vas ante Dios. Eres escogido. Tú nunca te vas a alejar porque no puedes, te llamaron para ser parte de este reinado. El hijo pródigo, por más que quiso eliminar su primogenitura, su posición, por más que quiso abandonar, no pudo abandonarlo. Su posición lo persiguió. Hay gente que la posición de escogido lo está persiguiendo. Hay gente que la posición de escogido le está cayendo atrás. Por eso es que tú ves que el llamado te persigue. Por eso es que tú ves que donde tú estás, tú dices: yo tengo que convertirme a Cristo. Por eso es que tú ves que tú dices: yo tengo que buscar al Espíritu de Dios. Por eso es que tú ves que tú dices: me falta algo, tengo que conectarme con el Padre de las luces, porque eres escogido. El propósito te persigue. No importa donde tú estés, el propósito, como fuiste escogido, te va a perseguir. Jonás se pudo ir a Nínive, pero el propósito de Dios lo persiguió. Y los escogidos, hasta que el propósito no lo atrape, hasta que la mano de Dios no lo atrape y cumpla lo que Dios quiere cumplir para con ellos, Dios no va a terminar de perseguirlos. Porque el escogido no puede exonerarse lo que Dios quiere hacer, mas el llamado sí puede abandonar y abortar. Pero el escogido permanece. Por eso tú te fijas que un matrimonio, cuando Dios fue quien lo unió, por más dificultades o problemas que tengan o indiferencia, se siguen manteniéndose
unidos, se mantienen juntos, porque fueron escogidos para ser cónyuge. Cónyuge. Y tú crees que por la situación que tú estás viviendo, tú tienes hasta temor de que puedas apartarte, pero no, tú eres escogido. Te fijas que el llamado, wow, el llamado tiene como una vida chilling, el llamado es como muy light. El llamado como que nada le importa, como que todo tú lo tienes fácil, como que no, yo no voy a la iglesia hoy, no me da igual. Pero el llamado posiblemente tienes hasta más bienes que tú. El llamado posiblemente tenga hasta mucha cantidad de materiales, tenga dinero más que tú, tenga una casa mejor que tú. Pero una vez a David también le pasó eso. Y es que fue que él vio a impíos teniendo más paz, o más bien tranquilidad, porque no podemos confundir la tranquilidad con la paz, que eso es otro tema, Está viviendo esas personas impías, inicuas, que estaban mejor que él, adineradamente, tenían, mejores hospedajes. Y David dijo que llegó a tener envidia con aquellos arrogantes de aquel tiempo. Que llegó a tener envidia. Porque él veía que los impíos tenían muchas cosas que él no tenía. Y él llegó a decir, entonces no vale ya tener un corazón limpio. A veces el escogido envidia cosas del llamado. Lo que pasa es que el llamado está entretenido en esta tierra porque va a cumplir una función, ya sea para oposición, ya sea para bendición del reino. Dios hace como Él quiera. Dios es posible de coger a una persona que sea tan brujo, sea tan satanista, y lo usa para gloria de Él, porque Dios usa a quien quiera. A veces Dios utiliza a un brujo para atacar a un cristiano, para Dios sacar la mejor versión del cristiano, para abrir los ojos del cristiano. Entonces te fijas que el llamado está con todos los bienes y las riquezas materiales en abundancia, porque esos son su tesoro. Pero tú que no ves y no se te materializan lo que realmente tú quisieras tener más que el impío. Dice, yo debería de estar mejor que el impío porque yo soy más fiel yo soy fiel a Dios, no le sirve a nadie. Lo que pasa es que tus tesoros no son de aquí, de la tierra, son del cielo. Y por eso es que el impío tiene hasta más materiales que tú, y tú te fijas y tú no entiendes eso. Esos son su tesoro. Y Job dijo que hay personas que son ricas, pero esa gente ya tiene en su lugar, que es el infierno. Pero tú, como eres escogido, que a veces tú tienes la cosa medida, que tienes que ser muy organizado para que te rinda el dinero, o para que te rindan muchas cosas, porque si no, puede ser que flaquee y te desvíes de tu organización financiera. ¿Por qué? Eres escogido. El impío que no es escogido anda sin rumbo, anda en desorden, pero el escogido es cuidadoso de las cosas que tiene. El escogido se cuida, el escogido sabe tener medidas con las cosas que se le ha otorgado. El escogido hasta valora más las cosas que el impío, aunque el escogido sepa que sus pertenencias del momento no son de él, porque se quedarán en la tierra. Él sabe que su tesoro está en los cielos, porque el escogido es algo ordenado. Ahora, yo decía anteriormente que no confundamos la paz con la tranquilidad. Hay personas que tienen muchos problemas, pero están tranquilos. Dicen, yo estoy tranquilo, pero por dentro se están muriendo. Porque no podemos igualar la paz con la tranquilidad, porque alguien tranquilo es alguien que está bajo perfil, que está tratando de ignorar su realidad. Pero el que está en paz no ignora su realidad, porque él sabe que su realidad no es la realidad que está viviendo. Porque una cosa es la realidad que estás viviendo y otra cosa es la verdad que el cielo está diciendo de ti. Yo no sé si el que está viendo este video me está agarrando esta palabra.
eres escogido. Una de las señales para que tú sepas que tú eres escogido es que por más oposición que tú tengas, por más adversidades que tengas, te mantienes en el redil. Pedro, por más que Pedro quiso huir, por más que Pablo quiso abandonar, por más que Esteban quiso abandonar, no pudo abandonar. ¿Sabe por qué? Porque él era escogido. Y hay gente que están viendo este video que el enemigo le ha dicho, ya fallaste, aléjate. No. Y ellos con más gusto que se acercan. Porque el escogido, cuando tiene más motivos para alejarse, es cuando se acerca más. El pueblo de Israel sabía que a Dios no le gustaba la idolatría, pero ellos se acercaban aun cuando terminaban de idolatría para pedirle perdón a Dios, porque ellos sabían que no podían lograr nada alejado de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que alejado de mí nada podéis hacer. Eso es para el escogido. El impío sí puede lograr muchísimas cosas alejado de él, pero el escogido no puede lograr nada alejado de él, porque está atado a él, está cautivo a él. Que Dios te bendiga. Espero que este video te haya servido de confirmación de que sí eres escogido. Gracias.